Hoy con la licenciada Karen dos Santos Ahora sí. nos va a hablar respecto a... Nos va a hablar respecto a biotecnología y transgénicos. A todos, una nueva charla, como lo ha mencionado Cami, quien es parte también de Ciencia Molotov, y le damos la bienvenida como monitora ahora. Y también damos la bienvenida a nuestra invitada, la licenciada Karen Los Santos, y haciendo un pequeño resumen de la biografía de Karen. Es bióloga, salió de la Universidad Mayor de San Andrés con una especialidad en biología molecular y ha realizado su tesis de licenciatura en la unidad de biotecnología ambiental del Laboratorio de Biología Molecular y Biotecnología de la UMSA. Ha realizado investigaciones dentro del Laboratorio de Biotecnología Molecular de la Universidad de Linköping en Suecia y trabajó en el área de biotecnología vegetal en la Universidad de Tama en Japón. Ha realizado también investigaciones en el área de neurobiología en el Instituto IUCPQ de la Universidad Laval en Canadá y ha trabajado en investigación en ecología y modelos de cultivo de cacao y calidad de suelo en la ciudad de La Paz. Karen, bienvenida. Te dejo la palabra. Chicas, muchas gracias. Gracias por la invitación para poder hablar de este tema tan importante, no solamente ahora, que ya se ha venido arrastrando por mucho tiempo y que seguramente se va a seguir tratando durante mucho tiempo más. Bueno, muchas gracias, Ciencia Molotov. Y bueno, como parte de esta serie de charlas en torno al tema transgénicos, yo les voy a hablar de precisamente lo que es la biotecnología y cómo se relaciona esto con los transgénicos, ¿ok? Entonces voy a empezar voy a compartir la pantalla, por favor, si me dicen si se está compartiendo. Claro que sí, te esperamos. A ver, ¿ya lo pueden ver? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, como les decía, yo voy a... Te dejamos, Karen. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la relación que existe entre la biotecnología y los transgénicos. Esto desde la perspectiva en que los comentarios que se han dado, las opiniones que se dan con respecto a ambos, tanto los transgénicos como la biotecnología, son acerca de que si estos son buenos o malos. Y si los transgénicos son malos, que la biotecnología también lo es, o si uno de estos es bueno, el otro también lo es. Entonces, para poder entender esto, tenemos que, o para poder catalogarlos dentro de alguno de estos adjetivos, tenemos que entender qué son y de acuerdo a qué los vamos a llamar buenos, malos. Y es por esto que yo les estoy mostrando esto, que sería una visión de si son buenos, malos o feos. Bueno, para empezar tenemos que definir qué es la tecnología como tal. Si bien la biotecnología nos habla de ciertas técnicas, ciertos procesos tecnológicos, ¿qué es la tecnología? La tecnología es la aplicación de los conocimientos que tenemos, sean científicos, técnicos, ingenieriles y demás, para resolver ciertos problemas. En ese sentido, la tecnología existe desde que el ser humano empieza a utilizar, a manejar su entorno para generarse soluciones. Por ejemplo, el diseño de la rueda, el uso de automóviles, la fabricación de celulares, construcción de casas, todos estos procesos nos llevan a el desarrollo de la tecnología a lo largo del tiempo. Dentro de esto tenemos a la biotecnología. Ahora, si la tecnología es aplicar conocimientos para solucionar problemas, la biotecnología, en ese punto específico de bio, lo que va a hacer es aplicar estos conocimientos científicos y técnicos
en organismos vivos y sus derivados, para que a través de ellos podamos generar modificaciones y también obtener productos o servicios. Ahora, esto se puede ver en diferentes ramas, en diferentes aplicaciones. Yo les muestro acá en una división un poco de cómo a mí me parece que podrían agruparse estos diferentes usos de la biotecnología, que bien podemos ver que en salud se aplican, y ya les voy a ir explicando de cada uno de estos puntos cómo se los está haciendo en salud, en industria, en alimentación y medio ambiente. Ahora, ¿cuándo nace la biotecnología? ¿De dónde sacamos ese concepto? ¿Con qué primera invención sale esta definición? Aunque parece que la biotecnología es algo muy nuevo y que de lo que recién se está escuchando, la biotecnología en realidad existe hace muchísimo tiempo. Es más, desde que las primeras poblaciones humanas empiezan a relacionarse y utilizar otros seres vivos, ya estaríamos hablando de biotecnología. Por ejemplo, hace más de 10.000 años ya se ve que comunidades, poblaciones humanas, van utilizando ciertos vegetales y van haciendo cultivo selectivo, ¿no? Esto para hacer cultivo que pueda ser más aprovechable para estas poblaciones. Esto ya es un primer paso dentro de lo que es la biotecnología. Asimismo, 6.000 años antes de la era actual, en China ya se encuentran pruebas eh, sobre, sobre procesos de fermentación de lácteos para la producción de yogurts y quesos, ¿no? Ahí tenemos más de las aplicaciones de la biotecnología. Ya con el tiempo esto va pasando a escalas mucho más, más moleculares, ya desde el descubrimiento de la estructura del DNA y posteriormente, y en un punto muy clave, el año 1973, cuando por primera vez se consiguen colonias genéticamente modificadas de Escherichia coli, una bacteria, para poder expresar resistencia a antibióticos. Este es el primer paso dentro de todo lo que ahora conocemos como la biotecnología moderna. En este sentido, podemos ver a la biotecnología, que si bien ha pasado por un tiempo muy grande de su desarrollo, tenemos dos partes, ¿no? La biotecnología tradicional, que es todo lo que les había contado de la producción de alimentos, de la selección de cultivos y el uso de estos organismos. Y por otro lado, la biotecnología moderna. En esta biotecnología moderna es precisamente donde vamos a encontrar a este tema tan controversial, a los transgénicos, a los organismos genéticamente modificados, a las terapias génicas, a todo este uso que se hace de los organismos, pero desde su componente de material genético, ¿no? Si bien en el año 1973 tenemos este gran adelanto, las primeras colonias genéticamente modificadas, esto no cobra tanto interés, como muchas cosas en la ciencia no lo hacen, sino hasta que esto se pasa al campo de la industria. Esto pasa porque los principales autores de este trabajo, de esta modificación genética en Escherichia coli, se asocian con un grupo industrial y crean el primer laboratorio de genética, ¿no? de biotecnología, que se llama GenTech. En esta empresa, en esta industria, se promueve y se genera la primera proteína humana producida por bacterias. Esta sería la somatostatina. Esto ya en el año 1977, para que vean que ya son varias décadas que se va trabajando en este tema. Y un par de años después, el año 1979, ellos llevan a cabo la producción de insulina a través de bacterias en cámaras fermentadoras, que son justamente las que pueden ver en esa imagen, ¿no? En la imagen de la derecha. Ahora, como les decía, la biotecnología tiene aplicaciones en diferentes áreas. Para poder calificar si la biotecnología es buena o mala
o qué realmente es en cada situación, tenemos que entender qué es lo que está haciendo bajo cada uno de esos contextos, ¿no? Y sobre todo en ver si es apropiado o no para esa situación, más que bueno o malo. Entonces, dentro del campo de la salud, la biotecnología ha ayudado en la obtención de diferentes fármacos, obtención de vacunas, anticuerpos monoclonales y algo que está revolucionando la industria farmacéutica al momento, que son las terapias génicas. Ya les había mencionado un poquito de cómo ha sido que se ha generado la producción industrializada de insulina. Esto se ha generado a través precisamente de ingeniería genética y, y les voy a mostrar acá en el dibujo cómo ha funcionado esto. Lo que sucede es que a través de enzimas de restricción, que son las enzimas que van a actuar como unas tijeras moleculares, estas van a cortar el DNA de una bacteria, ¿okay? El material genético de esta bacteria. Pero lo corta de tal forma que todavía otro material, si se encuentra con otro material genético, se pueden unir, ¿no? Porque tienen los bordes, no están perfectamente cortados. Entonces, una vez que se ha aislado este gen de la insulina humana, esto se ha llevado al mismo, pongámoslo así, al mismo lugar donde teníamos esa enzima de esta bacteria para que se puedan unir. Esto se ha vuelto a introducir en esta bacteria y esta se ha replicado, ¿no? Entonces tenemos un montón de estas bacterias que tienen ya este gen de la insulina humana y esto se puede hacer crecer una y otra vez, varias veces, en estos tubos de fermentación. Y posteriormente, después de un proceso de purificación, extracción, se puede, esto se lleva a los hospitales y a su uso, ¿no? Que es lo que ahora tenemos. La insulina que se tiene en los hospitales y en las farmacias es precisamente producida así. También tenemos el caso de la producción de la hormona de crecimiento humano, que esto ya se ha hecho en el año 1986. El primer antibiótico que se ha producido también a través de técnicas biotecnológicas y ingeniería genética, el año 1989. Estas dos que se han hecho transfiriendo estos genes a plantas de tabaco. La planta del tabaco se ha utilizado un montón y en muchísimos experimentos de transferencia de genes por la facilidad que tiene y también por cuánto ya se la conoce al momento, ¿no? Para poder precisamente obtener estos genes de la forma más pura y eficiente posible. Asimismo, dentro de la salud se ha trabajado en la promoción en la generación de animales transgénicos, que son precisamente los que se utilizan para hacer estas pruebas laboratoriales, por ejemplo, de algún nuevo fármaco que antes de ser probados en humanos o salir al mercado, se tienen que ver cómo funcionan, qué es lo que hacen en experimentos de laboratorio, por ejemplo, en ratones. Ahora, si nos vamos a lo que es la biotecnología en la industria. La biotecnología en la industria se refiere más al uso de estas características de los organismos o sus subproductos o sus partes para generar otros productos o generar modificaciones dentro de estos organismos que sean utilizables por las personas. Entonces, desde este aspecto, los principales productos de la biotecnología en la industria han sido la generación de combustibles, por ejemplo, el biodiesel, el bioetanol, biogás, varias sustancias químicas que se utilizan en varios procesos, por ejemplo, en el proceso de la curtiembre, en procesos textiles también, aditivos alimenticios que se utilizan un montón hoy en día, y también dentro de la cosmética. Por ejemplo, en cuanto al biodiesel, tenemos que estos organismos, estas plantas, que al principio eran plantas sin modificaciones genéticas, se hacían ciertas extracciones de los componentes que fuesen a ser necesarios, ¿no? Como en este caso, una extracción de aceite, un aceite crudo que después se separa, se purifica, pasa por una serie de procesos que después se convierten en el biodiesel. Hoy en día se utilizan también cultivos
genéticamente modificados, que tienen una alta tasa de producción y que también tienen una alta producción de ciertos compuestos para poder hacer un proceso de generación de biodiesel mucho más efectivo sin tener que utilizar muchos más, una extensión más grande de cultivos. Asimismo, otra de estas aplicaciones de la biotecnología en la industria, que más bien ha tratado de responder a algunos aspectos ambientales, son, por ejemplo, el uso de la producción de cuero, ¿no? Si bien mantener cultivos es algo que tiene cierto costo, mantener animales requiere mucho más, ¿no? Mucho más producto para que esto pueda crecer y que finalmente pueda abastecer de este producto el cuero. Entonces, los hermanos Gómez Ortigosa, el año 2009, sacaron al mercado una invención, un proceso en realidad que ellos hicieron a través de bacterias a las cuales lo que hacen es estos productos que normalmente se desechan en algunas empresas, los han utilizado como alimento de estas bacterias. Estas bacterias, en un proceso que ellos han patentado, generan una membrana celular. Esta membrana celular ellos la van tratando de forma que esta vaya tomando esa forma de cuero, vaya tomando la consistencia. Incluso cuando el cuero tiene que ser teñido, estas membranas que ellos han diseñado, que se llama Cerium, tiene el mismo comportamiento que el cuero normal, ¿no? Ellos han tratado de responder a través de la biotecnología a este problema, que es de dónde sacar más animales para producir el cuero necesario para la empresa que tienen, para las empresas y para las demandas que hay en México. Por otro lado, está la producción de bioplásticos. En Argentina, ya para el año 2015 se trabajaba en esto por el lado de CONICET, donde investigadores igual trabajaron con algunas bacterias que bajo ciertas características de su cultivo, sea temperatura, el pH y demás, dentro de su ambiente y con ciertos materiales base, generan estos polihidroxialcanoatos, ¿no? Que son unos bioplásticos que son biodegradables. Y esto para responder a este otro gran problema que tenemos ahora, que es la contaminación por estos residuos plásticos, bueno, finalmente tardan muchísimo tiempo en degradarse y ellos proponen este bioplástico para que estos productos no requieran tanto tiempo en el ambiente y que puedan ser más fácilmente desechados. Respecto a la biotecnología en medio ambiente tiene muchas aplicaciones que son muy interesantes respecto al alcance de las respuestas que puede dar a los problemas que hoy tenemos, que están dentro de los problemas más grandes y quizás más que más futuro tienen dentro del problema que nos están generando, ¿no? Que, bueno, para esto han generado propuestas de bioremediación, resistencia a contaminación, conservación de especies. Por ejemplo, en este tema de bioremediación por metales pesados. Por diferentes factores, los metales pesados se van depositando en el ambiente, se quedan, pueden pasar de un ambiente a otro, van fluyendo en el ciclo, sea del agua o fluyendo con otros elementos del ambiente, e incluso a través de las cadenas tróficas, lo cual daña muchísimo al ecosistema, a estas redes tróficas y también a la salud de cada uno de estos individuos. Entonces, a modo de solucionar este problema de que, bueno, nosotros humanos de alguna forma hemos generado esto, ¿cómo lo solucionamos ahora? Se han utilizado y se utilizan diferentes bacterias en muchísimos procesos en diferentes partes del mundo para sacar estos metales pesados. También se está trabajando, por ejemplo, en algo mucho más cercano. En Perú se está trabajando en una tecnología a través de bacterias que permita rescatar el mercurio que se ha liberado a través de la extracción aurífera
en el ambiente y así evitar la biomagnificación del mercurio, ¿no? Acá, por ejemplo, tienen en esta imagen tienen una bacteria que a través de diferentes procesos, porque, bueno, eso es algo súper interesante, ¿no? De trabajar con las bacterias y por lo cual se utilizan tanto dentro de la biotecnología, que tienen tantos procesos que pueden ser utilizados, que pueden ser empleados para este mismo fin, ¿no? Entonces, tenemos una bacteria que a través de diferentes procesos puede absorber este metal pesado del ambiente, de forma que también después puede ser rescatado y al mismo tiempo podría ser utilizado. Otro aspecto bastante interesante dentro de la biotecnología es que puede apoyar también a la conservación de diferentes especies. Ahora, ¿cómo hace esto? Tenemos una planta que le cuesta muchísimo poder crecer en el medio natural, que crece muy lentamente y que puede ser amenazada por otros factores, ¿no? Entonces, teniendo una especie que está en peligro de extinción y que se quiere reproducir más para poder generar este aumento en su población, se tienen estas técnicas de biotecnología con las plantas, ¿no? Que básicamente consiste en poder reproducir una planta a través de cualquiera de los tejidos que esta pueda tener, es decir, a través de su hoja, no solamente la raíz o partes incluso del polen. Y con esto y técnicas muy específicas que se tienen que adaptar y cuesta muchísimo también, en laboratorio se puede generar un mayor número de esta población que después se puede introducir en el ambiente. Acá, por ejemplo, en esta imagen les estoy mostrando cómo ha sido el proceso de reproducción, de micropropagación de esta planta que está en peligro de extinción. Y en Bolivia también se trabaja en esto, en La Paz precisamente se hace, dentro del Instituto de Biología Molecular y Biotecnología a cargo de la UNSA, en la unidad de biotecnología de las plantas, biotecnología vegetal. Ahora, si nos vamos a las aplicaciones que la biotecnología tiene en alimentación, podemos ver un espectro bien grande, ¿no? Que va desde la elaboración de productos lácteos, que sería los primeros pasos de la biotecnología, todo lo que corresponde a la biotecnología tradicional, por ejemplo, el uso de estas bacterias y levaduras para generar yogures, quesos y muchos otros productos derivados. También bebidas fermentadas, bebidas alcohólicas, el vino, también tenemos la elaboración de cervezas y también tenemos la otra parte que ya se relaciona más a la biotecnología moderna. Dentro de esto tenemos el tener alimentos que puedan resistir a ciertas características o alimentos que puedan satisfacer nuevas necesidades. Por ejemplo, la población va creciendo en cierto lugar, lo cual lleva a que se necesita más alimento para cubrir las demandas, entonces se quiere una planta que pueda producir más de este alimento, ¿no? O, por el otro lado, tenemos un ambiente en el que por diferentes aspectos hay algo que hay que controlar, por ejemplo, pestes de insectos. Entonces, se generan estos mecanismos de la biotecnología sobre estas plantas para que puedan responder a esos estreses y puedan generar el producto que necesitamos. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando algo que ha pasado en Hawái y uno de los primeros trabajos que se han hecho en frutas y que después se ha convertido en la primera fruta genéticamente modificada comercial, ¿no? Lo que pasa es que la papaya, que era atacada por el virus de la mancha anular, extermina toda la planta, hace que deje de producir, no es algo estacional, es permanente, y esto fue mermando la producción de la papaya en Hawái. Y esto se extendió a través de sus islas y estaba amenazando terriblemente la economía de sus pobladores. Entonces, ya a mediados de los años 90 se fue trabajando con este virus de la papaya
y a través de este proceso de ingeniería genética se le ha dado la resistencia contra este virus a la planta de la papaya y ya se ha empezado a cultivar para el año 1998. Para el año 2001, la producción de la papaya no solamente volvió a lo que era antes del ataque de este virus, sino que había superado 5 veces más la producción anterior. Y esto recuperó también la economía de los pobladores de Hawái. Ok, hasta acá suena, bueno, los transgénicos tienen muchos aspectos positivos, que se han adaptado a esa situación, y bueno, es precisamente eso, ¿no? Ver qué problemas hay y que la biotecnología de alguna forma pueda responderlas. Por otro lado, dentro de lo que es la biotecnología agrícola, tenemos la mejora genética de animales y plantas, el crecimiento de plantas que pueda ser reducido en tiempo o que pueda ser mayor al que normalmente es. También la resistencia a plagas y enfermedades, tales como lo que les contaba anteriormente, la tolerancia a sequía, que es algo con lo que nos vamos a venir enfrentando por mucho tiempo, dadas las condiciones que ahora tenemos respecto al cambio climático, y también calidad nutricional mejorada. Todos estos han sido, bueno, son problemas que se han ido encontrando dentro de las sociedades y a los cuales se quiere responder, y se lo ha ido haciendo a través de la biotecnología moderna, es decir, a través de modificaciones genéticas. Por ejemplo, tenemos el caso de peces transgénicos que se han generado, que, bueno, estos lograban crecer mucho más rápido, mucho más grandes, ¿sí? Tenemos la diapositiva congelada en biotecnología y medio ambiente. No sé si puedes pasar la diapositiva a la que estás hablando. Quizás es un problema de la presentación nada más. Ahí, ahora sí. Sí, porque yo la veo acá. Ok, pueden verla, pero ahora en biotecnología agrícola. Perfecto. Ajá, sí. Entonces, tenemos, ¿no?, la producción de estos peces que satisfacían las nuevas necesidades que se tenían en estas poblaciones. Es decir, se quería mayor producción, se han generado estos peces que crecían mucho más grandes que el tamaño normal que solían tener. Sin embargo, esto ha tenido algunos aspectos ambientales bastante negativos en la población, porque cuando el manejo de estos no ha sido controlado y los peces se han liberado y han arrasado con los recursos que había y han inhibido el crecimiento de otras especies de peces en el ambiente, ¿no? Bueno, esto ya más relacionado al tipo de manejo que se hace de estos productos de la biotecnología. Asimismo, con el ganado en Estados Unidos, donde a través de la ingeniería genética se producen diferentes efectos que se está buscando en el ganado, tanto una mayor producción de carne como también producción más alta de lácteos. Acá les tengo una tabla donde pueden ver también, bueno, esta es un poquito antigua, es del 2008, pero es también para que se vea desde hace cuánto tiempo se está trabajando en diferentes cultivos. Cultivos que habían sido aprobados para ese momento, para su comercialización, eran el de la soya, que era resistente a herbicidas, y acá hablando un poquito más sobre lo que sería la resistencia al glifosato, del maíz con resistencia a insectos, de la canola con una composición alterada de ácidos grasos, lo que hacía que esta pudiese producir altos niveles de estos ácidos, que son precisamente, de estos ácidos grasos, que son precisamente lo que se está buscando de la canola, ¿no? Y de la ciruela, una resistencia a ciertos virus para su mayor producción y su subsistencia en el cultivo. Y productos que se estaban trabajando para ese momento era el enriquecimiento con vitaminas en arroz, ¿no? Esto para, como una respuesta al problema de que los cultivos en muchos lugares donde no se tiene mucho recurso, son de alimentos que a la hora de la compra no cuestan tanto, pero que no tienen un gran aporte nutricional a la población.
Y en ese sentido, en una forma de responder a esta cuestión, se ha tratado de enriquecer el arroz para que se pueda atacar el problema de la desnutrición en las poblaciones, ¿no? Asimismo, introducir las vacunas a través del tabaco y también en el maíz, y también el crecimiento más rápido de algunos individuos, por ejemplo, del salmón. Ahora, si nos vamos un poquito más, dejamos un poquito toda esta gama de aplicaciones de la biotecnología y nos enfocamos en los transgénicos. Y en realidad acá quiero hacer una aclaración con respecto a opiniones y comentarios que he escuchado en todo este tiempo en el que en Bolivia hemos ido hablando bastante sobre los transgénicos, que es, ok, un transgénico sí es un cambio con respecto al organismo original. Y el cultivo selectivo que se ha hecho de varios de los cultivos que hoy empleamos, por ejemplo el maíz, por ejemplo la zanahoria, por ejemplo la sandía, el plátano, también es diferente hoy de cómo era en un principio. Y esto por el cultivo selectivo, ¿no? Es decir, tener una planta que se quiera aprovechar, pero cada vez que esta tenía un aspecto interesante, positivo, que se quería aprovechar, por ejemplo, era más grande, entonces este es el que se va a reproducir, ¿no? Entonces, eso a lo largo del tiempo ha llevado a un cambio en la morfología de estos vegetales. ¿Ok? Eso es un cambio en el organismo a través del tiempo. Los transgénicos también son un cambio. Y aquí la gran diferencia, porque no son lo mismo, y es lo que he ido encontrando muchísimo a diferentes niveles, ¿no? De la discusión de este tema. Si ambos son cambios, sí, pero no son el mismo tipo de cambio, y por lo tanto existe esta diferencia. No por nada hay no por nada se habla de forma diferente al hablar de cultivos transgénicos que con cultivos tradicionales. ¿No? Entonces, la gran diferencia es que con los transgénicos o organismos genéticamente modificados, tenemos esta transferencia de genes de un organismo a otro, ¿no? Tal como les explicaba en un caso anterior con la insulina, tenemos un gen específico que se introduce en una bacteria y una vez que su material genético está unido, esto se introduce en las células vegetales para que éstas se puedan reproducir. Entonces, ya no tenemos esta misma planta con todos sus genes propios de esta planta, sino que tenemos un material introducido de otro organismo, ¿no? Ahí la gran diferencia. Ahora, el proceso para la elaboración de los transgénicos, como cualquier otro proceso de la biotecnología, sí es un proceso que tiene que ser muy, muy cuidado, muy detallado. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es la biotecnología y todo lo que se va manejando en esta rama, también se tiene que tener mucho cuidado con los efectos que se puedan tener. Es por eso que cualquier cambio que se quiera hacer, cualquier producto que se quiera generar, pasa por un montón, varias etapas para poder llegar al producto final que posteriormente es el que se lleva al mercado o que se quiere probar en un ambiente de no laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que pasa para la producción de esos transgénicos? Primero está la identificación del problema para, de acuerdo a eso, ver cuál es el gen que podría ayudar a solucionar ese problema. Por ejemplo, en el caso de pestes de insectos, ¿no? que es uno de los principales problemas que ha aparecido para la elaboración de estos cultivos genéticamente modificados, además de el alto uso de herbicidas que había. Entonces, tenemos esta plaga de insectos y se identifica un gen de una bacteria que lo repele. Entonces, este gen es el que necesitamos. Perfecto, ya se tiene identificado el gen, se aísla y después este se transforma, ¿no? A través de este proceso de
cortes moleculares que después se lleva a una bacteria, que después va a llevar este material genético a la planta, o a través de otros procesos se va a introducir en esta célula vegetal. Una vez que esta célula vegetal ya tiene este material genético, esto se va a hacer, estas células se seleccionan y se van a regenerar para después producir una planta entera, ¿no? Entonces, es como que ya tenemos esta célula que tiene el material genético que necesitamos, pero que después necesitamos convertirla de nuevo en otra planta, ¿no? Y eso toma muchísimo tiempo, es un proceso bastante largo, pero una vez que esto ya está listo, tampoco es el final del proceso, porque una vez que tenemos esa planta, que ya tiene esa nueva información genética, se la tiene que probar in vitro, en diferentes ambientes, bajo diferentes condiciones, para después, dentro de los ensayos finales, poder llevarlo a experimentos de campo, donde se pueda comprobar que no tiene efectos contra otros organismos, o contra el suelo, o cualquier otro efecto que pueda tener. Ahora, hasta este punto, si bien hemos visto que hay diferentes aplicaciones de la biotecnología y cómo cómo la biotecnología ha evolucionado desde cosas tan simples como la elaboración de un queso hasta modificaciones genéticas en los cultivos, y si bien todas estas están tratando de responder a ciertos problemas y ofrecer soluciones, es necesario que podamos balancear tanto los efectos positivos y negativos que todos estos puedan tener. Y también poder analizar si están realmente cumpliendo con esa solución a los problemas, ¿no? Los transgénicos en un principio se habían ideado para ya no tener que utilizar tantos pesticidas, tantos herbicidas, también para solucionar el problema del hambre, es decir, hay más personas, hay una población más grande, necesitamos más alimentos, pero ¿qué es lo que está pasando ahora con respecto a que, bueno, ya son muchos años en que los transgénicos están siendo elaborados y que están también siendo comerciados? Ha reducido el uso de agroquímicos, ha reducido la deforestación, y por otro lado, ¿qué pasa con la expansión de la frontera agrícola? Durante muchos años se ha trabajado en la elaboración de estos cultivos genéticamente modificados, no solamente de la soya, que es, digamos, la más conocida, no solamente del maíz, igual que, bueno, ha generado bastantes problemas, sino también de muchos otros. Y con respecto a diferentes circunstancias que estaban atacando a las poblaciones, ¿no? Pero, y lo mismo ha pasado en Bolivia, ¿no? En Bolivia también tenemos un mayor número del uso de estos cultivos, y que ley tras ley se están aprobando. Y bueno, algo que nos enfrentamos hoy. Sin embargo, y este es un estudio que va comparando dos situaciones, una en Perú y una en Bolivia, en las que tenemos estos cultivos con plantas que no son genéticamente modificadas en Perú, y otras que sí incluyen el cultivo y la exportación de plantas genéticamente modificadas en Bolivia. Ahora, la cuestión es que a través de esta recolección de datos que ha hecho Probioma, se ve que en realidad el mayor producto económico, y también en el material, es decir, mayor producción de estos alimentos, se ha generado en Perú. Ahora, ¿cómo puede ser que esto esté pasando cuando en teoría estos cultivos genéticamente modificados también tienen este mayor crecimiento, son más apropiadas, porque, bueno, son más resistentes? Y es porque acá estamos hablando también del modelo productivo.
el modelo productivo que se están utilizando en estos dos países, el modelo productivo bajo el cual seguimos trabajando, ¿no? Que es el del monocultivo que se maneja, bueno, es el modelo que utilizan los agroindustriales en Bolivia y también muchos pequeños productores. Y que, bueno, tal vez es hora de empezar a considerar que tal vez no es el cultivo el que tenga que adaptarse, sino el modelo productivo. Ahora, si bien hay problemas que hay que solucionarlos y, bueno, la biotecnología quiere eso, agarrar el problema, ver cómo lo puede solucionar de la forma más ambientalmente amigable posible, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con estas soluciones que van en torno al cambio climático, ¿no? Por ejemplo, semillas que son más resistentes a la sequía, ¿ok? Se aprueba, se utiliza y funciona por un tiempo. Pero el cambio climático sigue. Y ahora necesitamos otra planta que pueda soportar mucho más sequía que antes. ¿Ok? Hay otra nueva. Y el cambio climático sigue. Y ahora necesitamos otro cambio más. Entonces, es como que estos, estas alteraciones sí pueden ser tal vez soluciones, pero quizás lo que necesitamos atacar no es precisamente eh, algo que está a la producción como tal, sino al problema base, que, bueno, en este caso en el caso de este ejemplo, sería el cambio climático. Y según las proyecciones, el cambio climático todavía está avanzando. Entonces, nuestras soluciones tal vez deberían ir a reducir esta emisión de gases, a generar tecnologías que nos permitan mantener las condiciones climáticas como las tenemos o incluso retroceder dentro de lo que hemos generado en el cambio climático. Asimismo, con respecto a la deforestación, ¿no? Si bien hay más cultivos genéticamente modificados que se están empleando en varios lugares en el mundo, la deforestación sigue creciendo. Y sí, podríamos considerar que, bueno, no son tantos los cultivos genéticamente modificados que se están utilizando, pero también estamos hablando de que estos cultivos también tienen esta mayor capacidad de producción, ¿no? Con todo esto, con todos estos últimos gráficos, a lo que quiero llegar es a que estas soluciones tal vez deberían irse a un punto anterior dentro de todo este proceso en el que estamos hablando, ¿no? Algo está pasando, tenemos nuestro ambiente, queremos el cultivo, queremos la producción, y acá hay un problema y solucionemos esto, ¿no? Tal vez hay que irnos pasos antes a ver cuál es la solución que podemos generar. Y por otro lado, y muy, muy importante dentro de lo que les estoy hablando ahora, que es, si vamos a decidir que la biotecnología o los transgénicos son buenos o malos, lo hacemos en cuanto a qué. ¿Cuál es esa información que yo voy a utilizar o es bueno o malo para quién, ¿no? Entonces, creo que acá es importante también considerar que como ciudadanos bolivianos y también en todo el mundo, tenemos derecho a acceder a la información. Y como tal, podemos investigar qué es lo que está pasando con todos estos cultivos. ¿Qué son? ¿Qué de lo que encontramos en los medios es realmente cierto? Ok, tenemos científicos que nos dicen que sí, son buenos, otros que nos dicen que son malos, pero tal vez lo que necesitamos preguntarnos es si son apropiados para nosotros bajo nuestras circunstancias y la situación que tenemos. Y también considerar algo especial con esta situación acá en Bolivia hoy, que es si es solamente esta modificación genética de esta planta X lo que tengo que considerar, o es algo más grande lo que tengo que ver, ¿no? Tal vez no es solamente el organismo, sino que es el ambiente entero, que va a reaccionar de otra forma, o también considerar las cuestiones sociales, culturales, económicas,
pero para esto tenemos que aprovechar la información que tenemos, ¿no? Y nosotros poder decidir si consideramos que esto es apropiado o no, bajo las circunstancias que tenemos, y no solamente agarrar las palabras, prestárnosla, y si alguien me dice que es malo y ya, ¿no? Entender lo que está pasando para poder formar una opinión, ser críticos con esto, generar nuestro propio pensamiento con respecto a cada una de estos proyectos, de estas ideas que se dan. Y finalmente solo dejarles con esta idea, ¿no? De que, bueno, tenemos el derecho a la información y que a través de esto tenemos que nosotros decidir qué es bueno, qué es malo, y en todo caso, qué cosa es apropiado, qué es lo que necesitamos, conociendo los efectos positivos y negativos y ponerlos en una balanza, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que quería, de lo que les voy a hablar hoy. Así que si, no sé, si quieren hacer algún comentario, chicas, o no sé, ¿hay alguna pregunta o algo? Hola. Hola, Karen. Muchísimas gracias por tu exposición y por habernos explicado de forma tan clara, tan didáctica, la diferencia que existe de alguna manera entre lo que son los transgénicos y lo que se está diciendo sobre los transgénicos, ¿no? Intentando de alguna manera usar estas palabras o esta terminología de biotecnología para poder también estructurar un discurso en torno a lo social y a lo económico. Cami, no sé si tienes alguna pregunta o algún comentario. Sí, tengo un par de preguntas. Estábamos hablando respecto a, como hemos mencionado antes, el uso de la biotecnología como más como una herramienta industrial. ¿Tú crees que es únicamente el objetivo con el que se podría decir que esta ciencia ha sido formulada, teniendo en cuenta la historia? No, no, para nada. Al igual que muchas otras tecnologías, es algo que también se va desarrollando en torno a las circunstancias, ¿no? Hay muchos inventos, muchos descubrimientos que se han hecho con un fin específico, apuntando a algo, y que después, a través de algún evento en particular, salió, ¿no? Ese nuevo uso que se le puede dar a ese invento o a esa idea. Y de la misma forma ha pasado con la biotecnología. La biotecnología, si bien en un principio era más para necesidades básicas, ¿no? Alimentación, generación no sé, productos lácteos, el vinagre. A lo largo del tiempo, a través de las necesidades que han surgido, se ha ido viendo las diferentes aplicaciones que puede tener. Entonces, siendo que usted lo ve a primera mano, ¿cuál crees que sea el nuevo objetivo o visión que se tenga para la biotecnología? Ya sea a nivel mundial o en el país, como podría hablar hasta en su experiencia personal. Sí, yo veo más esto en cuanto a la resolución de los problemas ambientales, ¿no? Es decir, todo lo que sería la biotecnología ambiental para remediación de algunos problemas en los que ya estamos bien metidos, ¿no? La contaminación con metales pesados, la contaminación con mercurio, la contaminación con plásticos, y claro, son problemas que cada vez son más evidentes en cuanto a la magnitud que tienen. Entonces, ¿cómo solucionar eso cuando ya hay tanta producción el problema como tal? Es decir, que hay tanto mercurio, tantos metales, tanto plástico, tanta X producción de lo que sea en el mundo, que bueno, incluso si hoy decidiéramos cambiar a otra cosa, todo el mundo, y ya estamos en otro modelo más ambientalmente amigable, todavía tenemos ese problema ahí, ¿no? Está ahí todo ese desecho. Entonces, ¿cómo trabajamos con eso? Creo que esa sería la aplicación ahora que yo veo como más, en la que más se podría trabajar.
que tal vez es, no sé, en mi perspectiva más necesaria. Karen, una pregunta respecto a lo que habías mencionado y también la figura que mostraste que compara Perú y Bolivia, y también esto está relacionado con seguridad alimentaria, ¿no? No sé si desde tu perspectiva y también desde el trabajo que has ido realizando, ves como que el ingreso de transgénicos en el país, particularmente de los que se están proponiendo ahora, generaría Ujú. o permitiría, por ejemplo, en un futuro la restauración de los ecosistemas o de los suelos que se utilicen para estos cultivos. ¿Existe la posibilidad de bioremediar los suelos que se utilicen, donde se viertan también todos los componentes químicos que vienen asociados a los transgénicos en un futuro? O sea, ¿existe esa posibilidad? Sí, bueno, lo primero que hay que considerar en esa pregunta en particular es que estamos hablando de un componente que actúa en todo, en un proceso que involucra varios otros componentes, ¿no? Eh, el suelo no está aislado, por lo tanto, lo que hagamos con el suelo, también va a repercutir en otros componentes del ambiente y también de la forma contraria. Entonces hay que considerar los diferentes aspectos que esto tiene. Eh, sí, procesos de bioremediación de los suelos para restaurar estos suelos que ya han sido eh, erosionados o que se les ha quitado muchos nutrientes, están siendo llevados a cabo en varios lugares, en varios países. En la India hay un montón de estudios, un montón de trabajos con respecto a este tema, precisamente por los cultivos que han tenido, que eran pues uno tras otro sin dejar ese tiempo que nosotros conocemos para que el suelo vuelva a recuperar, ¿no?, esa vitalidad y volver a poner otro cultivo. En Bolivia igual se ha ido trabajando en eso. Eh, yo misma he realizado un trabajo que es a través del uso de bacterias fijadoras de nitrógeno, que bueno, ¿Hola? Hola, hola Karen, ¿nos escuchas? es uno de los Karen. componentes principales que necesita una planta para poder... Sí, sí, ¿me escuchan? Hola. Sí, sí, se escucha. Ahora sí te escuchamos. Ay, ok. Que sí, les estaba diciendo que la bioremediación de los suelos sí es posible y se está trabajando en varios lugares del mundo. En la India se ha hecho, se están haciendo varios proyectos en ese tema. En Bolivia también se ha ido trabajando, eh, y en varios otros lugares en América Latina. Brasil también tiene muchos proyectos que están trabajando precisamente con bacterias del suelo, bacterias y hongos del suelo, que pueden, a través de sus procesos propios, sin ningún tipo de alteración, que es algo bien interesante, ¿no? Sin ningún tipo de alteración genética, pueden recuperar eh, estas características propias del suelo, ¿no? Y también se está trabajando en proyectos que utilizan bacterias que tienen alguna modificación particular. Genial, Karen. Tenemos una pregunta de Facebook Eh, que dice, ¿cuál es el enfoque de la investigación en biotecnología? ¿Hola? Chicas, ¿me pueden repetir la pregunta, por favor? Se cortó el audio, no los puedo escuchar. ¿Cuál es el enfoque de la investigación en biotecnología en Bolivia? Sí, es una pregunta que quizás ahorita nos va a poner a muchos eh, en una situación de pensar qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Esto primero con respecto a que, bueno, si bien la investigación en ciencia en general se limita mucho por el recurso
por el dinero que se pone en él y que bueno, realmente no hay tanto en Bolivia, no se le aporta tanto a la ciencia. Hay que pensar tal vez en cuáles son las necesidades ahorita que más nos priman, ¿no? Ok, tenemos una situación con los transgénicos, sí, tal vez es necesario trabajar con los transgénicos. ¿Para qué? Y mucha gente ahorita seguramente ya debe estar tirando el grito al cielo. Y es, ¿por qué con los transgénicos si son tan malos y está con el glifosato y demás? Precisamente para eso. Tal vez trabajar en transgénicos que o solucionen el problema que desde ya hay con el glifosato y que en varios lugares se está aplicando, o generar estos transgénicos que no requieran glifosato. Hacer esta tecnología mucho más mucho más amigable con el medio ambiente. Asimismo, la conservación de especies es algo con lo que sí se está trabajando. El mismo laboratorio de biotecnología molecular de biología molecular y biotecnología acá en La Paz, en su unidad de biotecnología vegetal, trabaja con restauración, con micropropagación de la quinoa, que es una especie que tarda mucho en crecer y que es una especie que le aporta muchísimo, muchísimo al ambiente. Entonces, trabajar en la conservación es algo también clave, que bueno, siempre está tanto la conservación como el solucionar problemas ambientales dentro de la biotecnología. Tenemos otra pregunta de Facebook. La cuestión es, ¿cómo evitar reproducir lo que pasó con lobbying del tabaco o de las empresas petroleras respecto al cambio climático y qué han logrado durante décadas para medir, para parar estas medidas que habían para tomarse urgentemente? En ese sentido, es siempre importante, ¿no? Conocer cuáles son las características de cada uno de estos, no solamente cultivos, sino de cualquiera de estas técnicas o procesos biotecnológicos que se van a introducir en un ambiente. Si bien en un principio de cualquier tecnología no se conocen todos los aspectos que esto pueda tener a lo largo del tiempo y a través de las experiencias, lastimosamente en muchos casos es a través de las experiencias que se conocen los efectos negativos que esto pueda tener, y es precisamente lo que el tipo de información que necesitamos tener, asimismo conocer de qué se trata, en el caso particular que ahora tenemos, ¿no? Con los transgénicos, la introducción de transgénicos en Bolivia, si bien ya tenemos algunos, saber exactamente de qué transgénicos estamos hablando. Por ejemplo, en medio de esta discusión se dice mucho que, bueno, estos transgénicos van a generar XX daño en el ambiente, mientras que otras personas dicen no, porque se van a traer otro tipo de organismos genéticamente modificados. Ok, pero esa información al público, ¿dónde está? ¿No? Esa información al público para que nosotros podamos decir, ok, es este organismo en particular, y bueno, investigar, saber y conocer cuáles son los efectos positivos y negativos que este tiene en particular, para poder saber, primero decidir si es el que queremos, si es necesario o si hay otras alternativas que tal vez se puedan emplear incluso antes que el hecho de traer un nuevo cultivo transgénico. Bueno, Karen, muchísimas gracias. No sé si me escuchas. Sí, te escucho. Bueno, muchas gracias por la explicación. Realmente creo que nos has dado una visión más clara y más amplia de lo que es la biología y cómo se está relacionando con los transgénicos justamente en este momento que estamos atravesando como país. De verdad te agradezco mucho por la exposición, por el tiempo que te has tomado para estar aquí, y muchas felicidades también por todos los trabajos que haces y por esta facilidad para poder explicar esto que es también un poco complicado a veces. Cami, no sé si quieres decir algo más. Quería agradecerle mucho por su tiempo y
por hablar de un tema tan polémico que ha estado sobre todo en estos tiempos en el país y el desconocimiento que tienen mucho o han tenido mucho las personas al respecto de el verdadero uso de los transgénicos y cuál es el verdadero rol que tienen dentro del país que ha demostrado de forma muy clara dentro de su exposición. Entonces, quisiera darle muchas las gracias por habernos dado esta ponencia y felicitarla por todo el trabajo que ha tenido y todo lo que ha hecho a lo largo de este tiempo, que es un orgullo que también sea parte de la carrera. Más bien, gracias chicas por la invitación para poder estar acá, charlar un poquito de este tema y también desestigmatizar un poquito a la ciencia como tal. A veces es como, como estar en una clase y si un estudiante se equivoca una vez, pensar que todas sus respuestas van a ser negativas o si tiene una respuesta positiva, todas las demás van a ser positivas y correctas. Bueno, en realidad las cosas no son así y bueno, desestigmatizar a la biotecnología, eh, decir que si queremos darle un adjetivo a cualquiera de estas, tanto los transgénicos como la biotecnología, los tratemos como tal. Son tecnologías que bajo las circunstancias que tienen, bajo sus propias características, van a ser apropiadas o no, y que a nosotros, respecto a la información que tengamos y a la cual tenemos que acceder, tenemos que decidir eso, ¿no? Y no prestarnos palabras, sino decidirlo nosotros. Perfecto, Karen, muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que han estado viendo el video, la transmisión en vivo, perdón. El día de mañana tenemos una exposición más, una charla, junto con Donovan Osorio, y estaremos hablando sobre nuestras plantas nativas y cómo el ingreso de transgénicos podría o no afectar a estas. Vamos a terminar la transmisión. Muchísimas gracias a ambos. Hasta luego. Muchas gracias.